El callejón del tigre y el engaño de la sombra. La noche en el distrito portuario era una sinfonía de sirenas distantes, el golpe del agua contra el muelle y el zumbido de los tubos de neón de los bares baratos. Alex conocía bien esta sinfonía. Era su hora favorita, la hora en que el riesgo era alto y las calles eran suyas. Alex no parecía peligroso. Delgado, vestido con una chaqueta de cuero desgastada y un casco que ocultaba su rostro, solo exhibía un objeto de valor, su motocicleta. No era una Harley ruidosa o una Superbike brillante. Era una Yamaha RD 350 LC de 1983, una leyenda de dos tiempos, conocida por su ligereza y su poder explosivo. La había modificado meticulosamente, eliminando todo el peso innecesario y afinando el motor hasta convertirlo en un bisturí afilado y peligroso. Alex se detuvo en la entrada de un callejón infame, conocido localmente como el Callejón del Tigre por la velocidad con la que los delincuentes atacaban y desaparecían. Necesitaba un cigarrillo y un momento para revisar un mensaje cifrado en su muñeca. No pasó un minuto antes de que la sombra se moviera. De la oscuridad salieron dos hombres corpulentos, vestidos con monos de trabajo y empuñando herramientas que parecían palancas de neumáticos. Eran los Lobos, una pareja de matones locales que se dedicaban al robo rápido de vehículos de alto valor. Sus ojos se fijaron en la Yamaha, una joya clásica con piezas que se vendían por oro en el mercado negro. El líder, un hombre con una cicatriz en la ceja llamado Rafa, se acercó con una sonrisa depredadora. «¡Qué máquina, amigo! Eso no es para un chico de mandados», dijo Rafa, golpeando suavemente el tanque con su palanca. «Bájate. No queremos hacerte daño. Solo dame las llaves y la documentación». Alex no se movió. Mantuvo su pie en el suelo y el motor en ralentí, ese zumbido característico de dos tiempos, como un enjambre de avispas impacientes. «No es tuya», replicó Alex, su voz amortiguada por el casco. El segundo matón, gordo, se movió para flanquearlo, bloqueando la salida del callejón. Rafa se acercó más, la palanca lista. «No me hagas perder el tiempo. No la vas a arrancar de aquí de todos modos. Estás bloqueado». «Y mira qué maravilla», dijo Rafa, señalando el manillar con la punta de la palanca. «Esa moto es una cafetera sin chasis de protección. Te empujamos y se acabó». Los matones quisieron robarle la moto, creían que la superioridad física y el bloqueo del callejón eran suficientes. Alex finalmente movió su mano derecha. Pero no fue para entregar la llave. Fue para engranar la primera velocidad. «Yo no estoy bloqueado», dijo Alex. «Ustedes sí». Rafa se rió. «Ahora sí lo bloqueamos». Él y Gordo se movieron simultáneamente, Rafa apuntando a la rueda delantera y Gordo a la trasera, listos para desestabilizar la moto. En el instante en que Rafa lanzó su palanca hacia el manillar, Alex hizo algo que desafió la física. No giró el acelerador, sino que lo llevó al punto de explosión. El motor de dos tiempos de la Yamaha gritó, no aceleró, sino aulló, alcanzando de golpe el tope de revoluciones con una potencia instantánea que solo un motor modificado podía lograr. Lo que vino después no fue velocidad, sino evasión pura. Alex no intentó pasar entre ellos. Simplemente soltó el embrague de golpe mientras inclinaba la moto con una maestría increíble. La rueda delantera no avanzó, se levantó en el aire en un caballito súbito y vertical. Al mismo tiempo, el escape lateral modificado emitió un fogonazo brillante y ensordecedor de combustible parcialmente quemado, acompañado por una densa nube de humo blanco con olor a aceite que envolvió a los dos matones. Rafa y Gordo fueron cegados, ensordecidos y desorientados por la explosión sensorial. Cuando el humo comenzó a dispersarse, la moto ya no estaba allí. El callejón estaba vacío, roto solo por el eco distante del motor de dos tiempos. Los matones se frotaron los ojos, tosiendo, mirando incrédulos. La moto había desaparecido frente a ellos, como si se hubiera teletransportado a través del muro de humo. Rafa, aún aturdido, miró el hueco vacío. Matones quisieron robarle la moto. Cuando aceleró, desapareció frente a ellos. Y la única prueba de su existencia era un fuerte olor a combustible de aviación quemado y una palanca caída al suelo. El eco de dos tiempos y la trampa del escape.
Rafa y Gordo se quedaron en medio del callejón del tigre, cubiertos por una fina capa de aceite quemado y con los ojos inyectados en sangre por la nube de humo blanco. La rabia de Rafa era un fuego lento y peligroso, alimentado por la humillación. ¿Qué diablos fue eso? Se evaporó, escupió Gordo, limpiándose la cara. Rafa pateó la palanca. No se evaporó, imbécil. Nos cegó. Esa moto no es normal. La modificación del escape, el fogonazo, es un truco de competición. Usó la potencia bruta para levantarse y el humo para cubrir la aceleración. La rabia se convirtió en cálculo. Rafa era un matón, pero con experiencia. Se dirigió al inicio del callejón, donde se conectaba con las calles principales. Escucha. Esa moto no es silenciosa. Es un dos tiempos. Ese sonido es inconfundible y viaja lejos. En lugar de perseguirlo, vamos a escucharlo. Los dos matones se quedaron quietos, aguzando el oído por encima del ruido del puerto. El motor de la Yamaha RD350LC había desaparecido, pero su eco seguía allí, un zumbido agudo y persistente. Mientras tanto, a 3 cuadras de distancia, Alex ya no aceleraba. Había reducido la velocidad y se había metido en un laberinto de almacenes abandonados. La humillación de los matones no era el objetivo, era la activación. Alex se comunicó por el transmisor de su casco, hablando con una voz concisa y profesional. Fantasma a base. El cebo mordió. Usaron el método de bloqueo físico, sin armas de fuego. Requirió activación con técnica T3 y enmascaramiento de aceite enriquecido. Los tengo en la persecución pasiva. La técnica T3 era el nombre en clave para la maniobra de distracción que había acabado de ejecutar. Alex no era un corredor callejero. Era un agente encubierto, y su moto joya era, de hecho, una pieza de equipo de rastreo avanzada. Su misión, atraer a la banda de ladrones de vehículos y armas de alta gama, que usaban el puerto para exportar ilegalmente sus mercancías. De vuelta al callejón, Rafa y Gordo habían identificado la dirección del zumbido. Va al sur. Hacia la zona de carga de Muelle 7, gruñó Rafa, subiendo a una camioneta vieja. Es una trampa. Sabe que lo estamos persiguiendo. Va al puerto para intentar perdernos entre los contenedores. Rafa tenía razón a medias. Alex quería que lo siguieran hasta el laberinto de contenedores del Muelle 7. Ese era el segundo punto de control de su operación. Alex sabía que la Yamaha no podía superar a una moto de 4 tiempos en línea recta, pero en un entorno urbano y laberíntico, su peso ligero, su rápida aceleración y el sonido estridente de su motor eran ventajas tácticas. Cuando Alex llegó al Muelle 7, el lugar era una pesadilla de metal apilado. Las linternas de su casco iluminaban los pasillos estrechos entre los contenedores de carga, creando sombras imposibles. Alex se metió de lleno, haciendo rugir el motor a propósito. Rafa y Gordo llegaron a la entrada del muelle y se bajaron de su camioneta. ¿Va a intentar perderse aquí, Rafa? Necesitamos ir a pie. No, la vamos a acorralar, dijo Rafa con una sonrisa fría. Había notado algo. El sonido no rebota de forma aleatoria. Está usando el eco del motor para guiarnos a un patrón de movimiento fijo. Es demasiado regular. Rafa miró el patrón de los contenedores y entendió la trampa. Alex estaba moviéndose en círculos controlados, no huyendo. No es el tigre, es el ratón de laboratorio, se burló Rafa. Está intentando llevarnos a un punto ciego para emboscarnos. Vamos a dividirnos. Gordo, tú por el lado este. Yo por el oeste. El que lo vea, lo tira. El tiempo de jugar se acabó. Los dos matones se internaron en el laberinto. Alex escuchó las pisadas y las voces por los sensores de su moto, su sonrisa oculta bajo el casco. Habían entendido su cebo, pero no habían entendido su verdadero propósito. Alex no solo quería que lo siguieran hasta allí. Él quería que se separaran. Y una vez que Rafa y Gordo estuvieron fuera del rango de apoyo, Alex se detuvo junto a un contenedor marcado con un símbolo de peligro químico. Fantasma a base. La presa se dividió. El paquete está en el punto ciego Gamma 7. Preparado para la extracción, transmitió Alex. Su misión nunca fue arrestar a Rafa y Gordo, sino usarlos para localizar la carga robada que llevaban consigo para asegurar el pago del asalto.
El sonido del motor de 2 tiempos se detuvo. Y en el silencio de los contenedores, la verdadera operación había comenzado. El paquete y el encuentro inesperado. Rafa y Gordo se movían a toda prisa por el laberinto de contenedores del Muelle 7, su frustración hirviendo. El silencio del motor de 2 tiempos de la Yamaha les indicó que Alex se había detenido. Para Rafa, eso significaba solo una cosa: el agente de la moto estaba esperando para emboscarlos. Está cerca, Gordo. No lo dejes que te flanquee. Busca esa maldita moto, siseó Rafa, avanzando con cautela por un pasillo estrecho formado por contenedores oxidados apilados a 3 alturas. Lo que no sabían es que Alex no estaba emboscando. Estaba confirmando la posición. Alex se había deslizado hasta un punto de vigilancia alto, subiendo ágilmente por una escalera lateral de un contenedor. Desde allí, tenía una vista clara del pasillo donde se había detenido. Con unos prismáticos de visión nocturna, localizó lo que había estado buscando: un contenedor gris, mal pintado, que no coincidía con el código de envío del muelle. Fantasma a base. El paquete es el contenedor G33 Delta. Es el punto de entrega. Parece ser un dry box estándar, pero el sello es nuevo, transmitió Alex. La moto, quieta debajo, era solo un ancla. De repente, las pisadas de Rafa se hicieron más cercanas. Alex vio cómo el líder de los matones se acercaba a su posición, buscando la moto. Rápidamente, Alex usó el control remoto de su casco y activó una función que pocos conocían. El motor de la Yamaha, aún frío, cobró vida con un estruendo breve y ruidoso, encendiéndose por sí solo. Rafa se congeló. ¿Lo escuchaste? Está ahí mismo. El sonido era un señuelo. Alex había usado la moto como un señuelo sonoro, pero el punto de mira de Rafa era demasiado amplio. En lugar de encontrar la moto, Rafa se encontró de frente con el contenedor G33 Delta. En ese momento, la puerta del contenedor se abrió con un chirrido metálico. No salió un cómplice, sino un hombre delgado y nervioso, vestido con ropa oscura y llevando un maletín de aluminio asegurado a su muñeca. Este era el entregador, el contacto de Rafa para la mercancía que habían robado para pagar la moto. Rafa, ¿por qué te tardaste? El comandante está furioso. Pensó que te habían atrapado, exclamó el entregador, con la adrenalina disparada. Tuvimos problemas con un idiota y su moto, gruñó Rafa, acercándose. Dame el maletín. Tienes la mitad del pago aquí. Rafa tocó su cintura, donde llevaba oculta una pistola. Desde su posición elevada, Alex lo vio todo. La mercancía no era la moto, el maletín era el pago por la moto que debían robar. La moto era el cebo para exponer el punto de encuentro y la identidad del contacto. Alex sabía que no podía permitir que la transacción terminara. El entregador era la clave para identificar al comandante. Alex activó su plan de contingencia. Deslizó un pequeño artefacto sonoro del tamaño de una moneda y lo dejó caer junto al contenedor G33 Delta, aterrizando en un charco con un leve clic. El artefacto no emitió una sirena, sino un sonido mucho más sutil, pero aterrador en ese ambiente: el sonido de un radiotransmisor encriptado activándose, como si una unidad de asalto estuviera a punto de desplegarse. Rafa, paranoico y en alerta máxima, escuchó el sonido. ¿Qué fue eso? ¿Policía? Me voy de aquí, gritó el entregador, girando y corriendo hacia el interior del contenedor. ¡Espera! El maletín, gritó Rafa, persiguiéndolo. En ese instante de confusión, Alex se dejó caer al suelo y corrió hacia la moto. El plan había funcionado, los había obligado a rebelarse y a entrar en el contenedor. Justo cuando Alex se subió a la Yamaha, Gordo apareció por el otro pasillo. Ahí está el maldito, gritó Gordo, lanzándose hacia la moto con la palanca. Alex no tuvo tiempo de maniobrar. Pisó el acelerador, pero esta vez, no para desaparecer. Aceleró la moto y la estrelló deliberadamente contra una pila de barriles de aceite junto al contenedor G33 Delta, saltando de la moto justo antes del impacto. La explosión fue mínima, pero suficiente para doblar la puerta del contenedor G33 Delta y asegurar que nadie pudiera salir fácilmente. Alex había inmovilizado a Rafa y a el entregador con el mismo equipo que querían robar. El rugido del motor de la moto, que quedó encendida e inclinada contra los barriles,
Alertó a las unidades de contención que esperaban. Alex, el agente fantasma, estaba ahora en el suelo, libre y listo para la extracción. La extracción y la verdadera velocidad. El rugido de la Yamaha RD350LC estrellándose contra los barriles de aceite no fue el sonido del fracaso, sino el de una alarma estratégica. Gordo, el matón que había flanqueado, se quedó petrificado por la explosión sorda. Vio a Alex levantarse rápidamente, ileso, mientras la moto seguía acelerando en el suelo, su rueda trasera girando furiosamente contra los barriles y doblando la puerta del contenedor G-33 Delta. Gordo se abalanzó, palanca en mano, para inmovilizar a Alex. ¡Quieto! La voz de Alex resonó, ya sin la amortiguación del casco, que ahora colgaba de su brazo. Alex no tenía tiempo para pelear. Él era el agente fantasma, su valor estaba en la información y la extracción. Usó su último recurso, activando un pequeño interruptor en el manillar de la Yamaha. El motor de la moto, que ya estaba cerca de su punto de quiebre, se detuvo con un chillido mecánico y una gran bocanada final de humo blanco y espeso. El humo era el último cebo. Gordo, cegado por la nube de humo, tropezó, dando a Alex el espacio suficiente para correr hacia el pasillo lateral. ¡Se escapa! ¡Agarra al bastardo!, gritó Rafa desde dentro del contenedor, intentando empujar la puerta doblada con un esfuerzo inútil. Pero ya era tarde. Mientras Gordo se lanzaba a la persecución, dos figuras silenciosas, vestidas de negro y con equipo táctico, se deslizaron de la oscuridad de los contenedores más cercanos. Eran las unidades de contención que esperaban la señal de Alex. Las unidades neutralizaron a Gordo en menos de 3 segundos, con la eficiencia brutal del entrenamiento de élite. El muelle, que había sido un laberinto para el caos, se convirtió en una trampa de ingeniería. El jefe de la unidad, el coronel Vázquez, le dio una palmada en el hombro. Operación exitosa, fantasma. El cebo funcionó a la perfección. La moto fue un ancla brillante. Alex se quitó la chaqueta de cuero y reveló un chaleco táctico ligero debajo. La moto no era el cebo, coronel. Yo lo era. La moto era la herramienta para la extracción. Necesitábamos que creyeran que podían robármela, que pensaran en la mecánica simple del bloqueo físico, y que se separaran en el muelle. Vázquez sonrió. ¿Y la Yamaha, un mártir? Alex se acercó a una ventana que daba al muelle. La Yamaha RD350LC estaba siendo izada por una grúa. Tenía un lado abollado por el impacto con los barriles, pero el corazón de la máquina seguía intacto. No, coronel. La moto no es un mártir. Es una declaración, dijo Alex. Ellos se rieron de mí porque mi vehículo parecía antiguo, pero su motor de 2 tiempos modificado me permitió desaparecer de su vista cuando el factor físico era mi única amenaza. La verdadera velocidad no es la que se ve en la carretera, es la velocidad de la decisión táctica. Alex miró la grúa que depositaba su moto en un camión de transporte. Los matones quisieron robarle la moto. Cuando aceleró, desapareció frente a ellos. Pero no desapareció por magia, desapareció por precisión, ingenio y una herramienta subestimada. Había utilizado su moto no como un vehículo, sino como un artefacto de contrainteligencia, demostrando que el poder real reside en el ingenio sobre la fuerza bruta. Alex se puso su chaqueta de cuero. La operación había terminado. Era hora de volver a ser un fantasma.